Cuando conocí Playa no era así, nomás dos familias allá donde está la iglesia, nomás los 3, 4 familias había. Casa de mi tía, casa de mis primos, casa de mi papá, nomás es casa. Los que fundaron aquí fueron mis abuelos, don José Quián, Chan y doña Juanita López. Ellos venían huyendo de la guerra, pasaron por Carrillo Puerto, salieron a Vigía Chico y de Vigía Chico cruzaron a Cozumel. Estuvieron en Cozumel unos días, no les gustó y bajaron aquí a la costa. Les gustó entonces, bueno, ellos le pusieron Playa del Carmen. En esa época, la gente que vivíamos en Cozumel tenían sus ranchos aquí en tierra firme. Entonces, Xcaret era del rancho de mi familia. Entonces, así fue como vino primero mi bisabuelo, luego mi abuelo, y luego mi papá y ahora me toca a mí. Hay 5 familias principales, sí. Todos pescadores. ¿Se acuerdan de los nombres? Sí, los Aguilar, los Quiam, los Puc, Guacho Rodríguez. Volviendo a la playa, esta era la playa a la que todos veníamos y de aquí para allá, bueno, casi no había gente, pero sí, porque aquí era donde mucha gente acostumbraba a venir, algunas gentes a solearse sin ropa. Desde el 93, Playa del Carmen cambió. Ahí yo creo que fue lo que detonó el crecimiento de Playa. Y con una actitud diferente, una actitud de negocio. Después es más negocio. Antes es más tranquilo, trabaja suficiente para su comida por el día y es suficiente. Pero después es otro sentimiento. Yo la dividiría en 3 y sus ramas, ¿no? 3 es la etapa precolombina o prehispánica, donde llegaron, se refugiaron y dominaron el territorio y cobijaron con una selva abundante, pesca y dioses, y de ahí se va a los pioneros originales, los posteriores a los indígenas, que son los pescadores, era un pueblo de pescadores, se volvió. Y vivieron muy felices hasta que llegamos nosotros, que nosotros llegamos con buenas intenciones, todos nosotros, porque encontramos un lugar para vivir y nos hicimos una manera decente de vivir, y posteriormente vienen los pescadores, dentro de ese movimiento los pescadores, de pescadores a pescadores, y ahí es donde el cambio es brutal. Este pueblo, como es un amigo, es un niño con necesidades de adulto. O sea, se transforma. En el sentido de que hay un crecimiento muy acelerado en cuanto a la ciudadanía, en cuanto a la forma urbana, hay un crecimiento en cuanto a vivienda. O sea, entre más conoces, más capaz eres de discernir tus propias acciones y no actuar precipitadamente simplemente por intereses pues que no tienes muy claro realmente a dónde te llevan, ¿no? O sea, la gente busca la riqueza, busca el crear patrimonio, y es muy válido. Puede ser que la juventud no está teniendo el arraigo que debería de tener para realmente considerarse parte de una sociedad y actuar conforme a ello como si fueran pues miembros realmente de una familia grande que es la sociedad, ¿no? Empiezan a tener actitudes muy personalistas, donde la búsqueda del éxito ya no respeta niveles, porque en fin, simplemente no tienen la información, datos, detalles, objetos que nos permitan un poquito hacernos la idea de cuál es nuestro devenir, cómo se fue formando Playa del Carmen, ¿no? Nuestros antecedentes históricos, culturales, tecnológicos, etcétera, ¿no?
No hay un lugar donde ir a ver cómo surgió Playa, de dónde viene Playa del Carmen. Y no me canso de repetirlo, es muy difícil amar lo que desconoces. Entonces necesitamos que nuestra juventud conozca Playa del Carmen para que la pueda amar. Y eso tienen que tomarlo en cuenta las autoridades, porque el precio de que no sea así es una juventud desarraigada y es muy peligroso para la salud social. Playa sigue conservando esa armonía provincial enmarcada por su arquitectura típica de la zona que su gente, a través de las generaciones de convivir con la naturaleza, ha preservado. En Playa no existe la violencia, ni la contaminación, ni los clásicos problemas citadinos. Playa es para que muchos quisieran descubrir, para disfrutar sus vacaciones y entrar en contacto con una forma de vida diferente. Pues hábleme un poquito de la historia de Playa del Carmen. ¿Cómo la vemos desde el siglo pasado? Partimos como desde 1900, cuando Porfirio Díaz, todavía se dice que hay un documento en 1902, cuando se constituye el nombre, y hay el archivo, el 14 de noviembre, en el cual se le pone Playa del Carmen, ¿no? Actualmente se hace una celebración de los 113 años. ¿Qué hay con ese archivo? ¿Lo conoce? No lo conocemos bien. Llegué en el año del 74 a residir, a empezar a hacer mi casita. Mi papá empezó a vivir aquí y luego yo también. Yo vine a vivir aquí en el 72. ¿Qué edad? 72. ¿Qué edad tenía? Tenía yo 27 años. Yo nací en el 45. Nací en el 45 y cuando nací, pues ya como a los 8 años, ya vi que éramos como unas 8 familias nada más. ¿De cuántas personas? 2, 3, 4. Porfirio Díaz, se mandan algunas expediciones, dan oportunidad de abrir esas chicleras, ¿no? Estas compañías, industrias que empezaban a buscar. ¿Qué población ya para esos inicios veían en Playa del Carmen, en esta área, digamos, en esta sección? Pues nada más era el chicle y la madera, nada más. Prácticamente era eso la economía, bueno, y la pesca. Cuando comenzó la vida de aquí en Playa del Carmen, la chiclería nomás. Todo se concentra uno en el monte. Chicleros van nomás mi papá, se llama el difunto Julián, que mi abuelo, que mi suegro, todos esos chicleros había. Tiene que uno a mover gente aquí que vengan a chiclear. De Valladolid, de Chemar, todo viene aquí, de Mérida. Llegaban sus coches, llevaban... Trae sus mercancías, en un barco venía la mercancía, porque aquí no hay nada de tienda. Cacería, pero es muy pesca. Después, ya en los años 50, antes en los 40, 50, el gran desarrollo de la copra por toda la costa. Esa es la economía. Trabajaban el pescado, trabajaban la agricultura, trabajaban el chicle,
Ah, la chicle. Ajá, y trabajaban la copra. La copra de cocos, ya. Ajá. Es lo que trabajaban ellos. Eran 4 que trabajaban al año. Pero los cocos no, los vivientes cuando hicieron un tiempo mis tíos aquí, empezaron a conseguir un pedazo de terreno, empezaron a traficar, a hacer cocales. Ajá, cocales, y ya empezó a producir cocal, hacen copra, lo venden. Con eso buscaban su vida. Todavía hasta 1980 que nosotros llegamos a trabajar por esa región. Playa del Carmen era un pueblo de pescadores. ¿Sí? O sea, la vida era prácticamente el cruce hacia la isla de Cozumel. Me imagino que estaban dedicados la gran mayoría a la pesca, a la caza esporádica, a tal vez la recolección de raíces, tubérculos y la milpa pues a escala muy de subsistencia nada más. No. Ya cuando empieza el boom del turismo, el comercio y todo lo que conlleva, ya entonces Playa del Carmen comienza a crecer como la tenemos en la actualidad y va a seguir creciendo más. El Carmen era muy impresionante porque la playa era preciosa, blanca, ancha, llena de palmeras, hasta donde podías alcanzar a ver. No había ninguna construcción de concreto, a excepción de la iglesia y un pequeño restaurancito enfrentito. Y Playa del Carmen era bellísimo. La playa estaba llena de palmeras, habían tantas palmeras que el sol no llegaba a la arena. De tanto. Y ahora ¿qué hay por ese lado? Hay nada más. La punta está lleno de cocos y la cocos que sigue hasta aquí. No, en la primero, no casi hay nada más por allá. Hay de este lado, en la calle 2, existe las ruinas y sí hay ruinas, pero también tiene una operación de bungalows, de cabañas. ¿Calle 2 Sur? No, calle 2, en la playa. Hay una zona. Hay una zona, sí. Hay ruinas. ¿Qué pasó con eso? No sé, debe ir a ver, porque míralo ya no, es la primera vez que yo lo veo entonces bueno, igual de Calle Corazón, ya los cambios, pero ya suben y más grande y más lujo, ¿Y en esta zona? Pero no tiene la alma, no tiene la ambiance de antes. Se encuentra la terminal de autobuses ADO, era una gran cueva, honda en un lado, y en la mera punta donde está el edificio de la terminal había una palapita que era la única tortillería y se llamaba el Centro de Pescadores, y era la iglesia, Centro de Pescadores, el restaurancito y la parroquia, se llamaba el puestecito de don... No había nada, era pura selva entre... Enfrente de la iglesia había puro césped, no había parque, y había un pozo donde se surtía de agua dulce la mayoría de la población. Desde luego no había agua potable, no había electricidad, y apenas estaban terminando la carretera que entraba de la carretera federal. Por la Juárez entraba. No había ninguna construcción. En el tiempo que estuve empezaron a llegar pobladores y se hizo la pequeña delegación, por donde está el parquecito, se hizo un hotelito y se hizo la tienda de los monos,
le decían, que era de un maestro. Inclusive el dueño de Posada Lili, que era un maestro de la primaria, adquirió su terreno, hizo unos cuartitos, que fue realmente el primer hotelito de lujo. El Molcas todavía no. El Molcas era una fila de casitas de láminas de cartón que vivían todos los parientes de los Quiam, de los Puc, que tenían sus pequeñas casitas ahí, lo que ahora es el Hotel Molcas. El turismo era muy raro, llegaban en su mayoría en sus propios medios, por ejemplo, tenían sus pequeños campers o llegaban en carros, gente muy aventurosa que traía su casita de campaña, y en la playa era gratuito, podían acampar donde gustaban y los pescadores eran muy amigables, te regalaban pescado, te daban una bienvenida muy acogedora, porque les daba gusto ver a otra gente de otro país. Y realmente lo que era Playa del Carmen cuando lo conocí era un centro de acopio del pescado salado. Las 5 o 6 familias que vivían en esa época, entre ellos don Guacho Rodríguez, la familia Puc, la familia Quiam, la familia Meso, todos tenían sus embarcaciones de vela. Los turistas en este día son vagabundos, no tienen mucho dinero, pero muchos si oíste algo de Playa del Carmen, la buenísima de playa. Siempre es la playa, es la atracción de la gente, porque en este entonces ya existe Cancún, y la única diversión de Cancún es a venir a la feria, a ir a Cozumel. Entonces hay mucha gente que se entra para pasar a Cozumel y tiene vista de este playa. Y está bellísimo. Y toda la gente llega a Playa del Carmen quiere mantenga en Playa del Carmen, quiere su propia pieza de Playa del Carmen. Es para años y años. Gente se llega y no quiere salir. Entonces, como yo, ya, porque en los primeros años ya pasa los inviernos aquí, y un año tengo un negocio en Estados Unidos, y un año estoy aquí y me compro el velero de Don Mario. Entonces, y no regreso a Estados Unidos. Entonces, ya lo fue aquí y cambio mi vida, porque ya trabajar con un trabajo muy peligroso en Estados Unidos y no gana mucho dinero. Aquí no gana mucho dinero, pero no hay para gastar el dinero. La gente que le decían los mochileros, y aquí venían caminando por toda la costa, llegaban acá y hacían unos días, después seguían su camino. Pero en ese tiempo era solo pasar un rato. Ándale, esa vez nomás vienen a pasear, miran, se van. Vienen a pasear, miran, se van. Pero cuando dijo a venir la gente, entonces, bastante. Construyeron puros hoteles, que por aquí hotel, por aquí hotel, por aquí. Más para adentro ya hay hoteles. Pero ya después, ya que se hizo la carretera. Por Cancún, ajá, por el desarrollo de Cancún. Ya entonces existía nomás Puerto Juárez y el crucero se le llamaba. Había una gasolinera en Cancún. Entonces ya comenzaban a llegar los camiones acá, pero una vez nada más. Llegaba al día un camión, dormía, llegaba aquí como a las 3 de la tarde, con el pasaje que traía acá, y al otro día se iba como a las 7, 10 de la mañana. Se regresaba otra vez para Mérida. Pero los primeros, para ir a Mérida, cuando nosotros éramos chamacos, nos llevaban a Puerto Morelos en botecitos veleros.
Ahí agarrábamos el truck y nos sacaban hasta Leona Vicario. Y ahí pasaba un camión y nos íbamos a Mérida. No había ninguna construcción de concreto a excepción de la iglesia y un pequeño restaurancito enfrentito que a un costado tenía un pequeño puestecito que era el único lugar que vendía cerveza, que era de don Susano Quiam, papá de Jacinto Aguilar Quiam, que fue en la época que yo llegué a Playa, lo nombraron delegado, ya que su papá, él heredó la delegación de su papá, don Román. No, aquí se hizo una cooperativa con un comisariado ejidal. Entonces, los que venían aquí, que yo conocí cuando vine, era la cooperativa. No cuando vine, cuando yo ya crecí, tuve uso de razón. Para Allende. Yo era la frontera de Gaspar Allende y los encargados, conocí de la tienda, que porque ellos tenían una tienda aquí para surtirle a sus chicleros. Conocí unos señores que le decían el francés. Él, ¿cómo se llama? Le daban mercancía a todos los capataces y cada capataz bajaba de Mérida, de Chemash, todo por ahí, bajaban 20, 30 personas a chiclear y así se hacían 5 o 6 capataces. Entonces hacían sus actos y buscaban en dónde ven unas aguadas, en dónde ven unos cenotes para hacer sus campamentos, para no escarbar y hacer un pozo. Allí, en las aguadas, en los cenotes, ahí sacaban agua. Y allí hacían casitas de guano, pero se llamaban jatos. Llegamos a más o menos a la época por los 50, ¿cómo ya se empieza? ¿Cuántos años ya tenía, digamos, los 50 y los 60? Yo a los 50, pues yo tenía 5 años, pero ya ellos ya tenían bastante tiempo acá, porque solamente ahora descansó una señora de ellos, que es de Isabel Gian López, que a los 100 años murió. Regresemos un poco al preclásico, 2500 años antes de Cristo. No, bueno, no tenemos esas fechas. Sí tenemos preclásico. Digamos, en el tiempo, vamos a revisar, digamos, cuando se empiezan a llegar las comunidades mayas se instalan en este territorio, ¿no? La historia se maneja 2500 antes de Cristo como el preclásico, ¿o no? Preclásico inferior. Desde la aparición de la cerámica hasta 1200, que es ya cuando sube la cultura olmeca. Sí. No vamos a encontrar nada de eso aquí todavía. Eso ya en 1200 al año 400 sería el preclásico medio. Preclásico medio, exacto. Que tenemos algunas edificaciones posiblemente en sitios preclásicos, como en Paraíso Maya. En un lugar llamado Uxbencat. Uxbencat. Que es donde se está manifestando hasta el momento la aparición de centro ceremonial, bastante grande, con preclásico tardío, pero podrían ver subestructuras, edificaciones más antiguas ahí. Aquí en Playa del Carmen, o sea, la antigua Chamanjá, tenemos fechamientos de preclásico tardío. Eso es del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo, o 250 lo toma por una estela, ¿no? Un fechamiento de estela. Tomando el tema de que se le llama Chamanjá, ¿se le llama Chamanjá solo a la zona arqueológica o al territorio en sí? No, era el asentamiento. Solamente la zona arqueológica, que ahora es Playa Car, ¿no? Que está Playa Car, parte... Punta Piedra. Es que es algo interesante porque está Playa Car, hay hubo grupo bastante grande en Punta Piedra, porque era Punta Piedra, es donde están ahorita los carritos, ¿cómo se llama?
el sindicato de taxistas enfrente. Hay un sitio bastante grande. Después viene Xcaret, pueblo de Polé. Y después viene Pamul. Todo eso era... Y más al norte tenemos Xcalacoco. Entonces era un agrupamiento bastante grande. Si lo vemos de esa manera, es un sitio muy grande. Ahorita hay la polémica entre los investigadores de que las divisiones de los cacicazgos, como están establecidos, los 5 cacicazgos, sí, posiblemente estén dejando por fuera a lo que es ECAP. Ya no quieren algunos reconocer que ECAP fue un cacicazgo importante. Están tirando a centralizar o a poner como eje a Cozumel, que Cozumel era el cacicazgo importante, dado que cuando los cronistas comienzan a hablar de esta región, dicen que Najumpat llega, ¿sí?, con su séquito para una boda que se efectúa acá en Playa del Carmen de una pariente cercana, más bien su hermana, y que entonces los conquistadores entran en contacto con los indígenas en ese momento. Para nosotros ahorita, que no hemos dilucidado, no hemos entrado a esa polémica, para nosotros siempre sigue siendo ECAP, Cozumel, Cochuá, Chectemal y hay otra, Guaymil. Son las áreas importantes. Sí. Son los cacicazgos. Que quedan dentro de Quintana Roo. Hasta ahorita. No estamos pues muy convencidos de que solamente sea Cozumel el cacicazgo principal. Dejamos abierta la posibilidad. La guerra de castas comienza en 1847. Ya para 1900 se va diluyendo, ¿no? ¿Cuándo fue el momento cuando los mayas llegan a conquistar, digamos, en la parte ya de Yucatán, de Mérida, ¿no? Mérida, fue en los primeros años. Del Cuando 46 al 49 fueron los peores, ¿no? Un poco del 50, pero ya se retiran prácticamente de la zona central de la península y se acogen hacia el oriente, o sea, las selvas de Quintana Roo. En ese tiempo ya los campechanos también estaban con los de Mérida, ¿no? Los de Yucatán, sí. Entonces los de Yucatán pues, se vienen a esta parte. A esa parte llegan muchos, pero seguía latente la guerra de castas, entonces la gente blanca huye a las islas. Eso es Isla Mujeres y Isla Cozumel. Sí. De hecho, hay una anécdota, no sé si están, bueno, me imagino que sí por la documentación que trae. Hay una cuestión mágico-religiosa en cuanto al grupo rebelde para la llegada a Mérida. Supuestamente era el momento en que, según la tradición indígena, tenía que ser la siembra. Ya habían empezado a caer las lluvias, ya ellos no habían hecho el barbecho del monte, y entonces en ese momento, ya estando a las afueras de la ciudad, los habitantes de la ciudad de Mérida estaban aterrados, porque imagínense, eran hordas de gente rebelde que iba a masacrar, igual que hicieron en Valladolid y en otros lugares, y llegan a las puertas de la ciudad y de repente la gente que está en espera del conflicto ve que estos comienzan a retirarse como por arte de magia o por un milagro, según dice la gente de Mérida, porque también hay que recordar que en ese momento se acudió a todo lo religioso, a todo lo que era lo divino. Entonces, sabemos perfectamente que fue un evento tan importante para los nativos, el retirarse a sembrar, que prácticamente puso a salvo a la ciudad de Mérida. Comentaban que la guerra de castas termina como en 1906. Se dice todavía que hubo algunos movimientos de rebeldía hasta 1930, pero no se registraron muy bien. No lo registra mucho. La expedición científica mexicana en los años 30, muy importante para la arqueología, porque hubo 2 grupos de la expedición científica mexicana. Y ya tenían todavía miedo de los grupos sublevados, no, pero ya había pasado mucho. Claro, las condiciones eran diferentes ya, ¿no? ¿Cuándo mandan a los mayas a Sonora y de Sonora? No, pues es la guerra yaqui en Sonora, mandan a los yaquis aquí al infierno verde y también los mandan a los mayas
bueno, a Valle Nacional o a Sonora también, ¿no? Esas fueron las dos grandes guerras que tuvo. ¿En qué época se da? Fue en la época de Porfirio Díaz. Él es el que toma Él toma las dos grandes sublevaciones indígenas, los yaquis y los mayas. En la época después de la guerra de castas, en Sí, después de la guerra de 47, de ahí ellos parten, bueno, muchos llegaron en ese movimiento, llegaron a lo que fue la parte de Mérida, regresaron, todo esto, a Río Puerto. Ellos son parte y se instalan en Cozumel. Llegaron a Cozumel, pero no tardaron y bajaron aquí a Playa del Carmen. Y entonces les gustó él y mi abuelita. Y entonces les gustó y mandaron a buscar a sus familiares, tenían unos familiares en el Carrillo y así. Lo fueron juntaron como 8 familias aquí. Él trajo a doña María Quiantzip, la señora ya grande también que ya descansó. Trajo a don Pedro, trajo a don Luciano, que era hijo de doña María Quian, y después vino otros amigos y familiares que son los Puc, Pat, y después llegaron otras familias y así ellos tuvieron sus hijos aquí en Playa del Carmen. Mi mamá aquí nació, mi papá en Cozumel. Aquí tuvieron a mi mamá, fue su hija de los Quian, a don Esteban, Leonides, Graviel, Teodoro, Román, doña Isabel, doña Lucrecia. ¿Cómo verían ese cambio, ustedes como antropólogos, como arqueólogos, del cambio de Playa del Carmen? Basémonos en 5 décadas, de 1900 a 1950. ¿No hay ningún cambio? No. El cambio empieza en los 80. Muy poco, porque nos tocó vivir en el 80, 81, ¿no? Desde el 81. Te bajabas acá en la esquina, caminabas. Tienes que ir caminando. Monte, sí, y llegabas a la población. A la población, ¿no? Antes se iba a hacer un proyecto de una termoeléctrica aquí entre Xcaret y Playa del Carmen, no sé si se acuerdan ustedes. Sí. Pero trabajamos con la Comisión Federal de Electricidad para el rescate arqueológico, salvamento arqueológico. Afortunadamente no se hizo, ¿no? Imagínate, ¿no? Una termoeléctrica. Y pero sí, la población era pequeña, nos conocíamos todos. La fiesta del pueblo era una fiesta. Ahí en grande en para la plaza, y todos convivíamos. En la Plaza Fundadores. Sí, bueno, así se llamaría. Se llamaba. Había la iglesita esa, era una casita con su techo. Pequeños. El muelle que era de madera. Es más, ahí había una estructura piramidal que fue así desmantelada para hacer esa parte. Sí, pero mucho antes. Reciclaron la piedra arqueológica, ¿no? En otras cosas. Como es donde entramos la primera vez a Playa del Carmen. ¿Cómo se veía todo este lugar? Por aquí, por allá, naturaleza. Casi nada. Llegamos de Escárcega, porque entramos México en Matamoros y sigue la Gulfo, pasa Veracruz y San Andrés de Tuxtla, entre Chiapas hasta Yucatán. Y llegamos entonces por la sur, pero la carretera está muy angosto, tiene la selva hasta el pavimento y entonces ya llegamos de aquí, pero no hay muchos letreros ni mucha información, entonces debe hacer con cuidado porque si puede pasar Playa del Carmen porque no hay nada, la vista de aquí, no viste nada aparte de vacía, la carretera o la entrada, la Juárez sí existe, pero está muy angosto y no mucho comercios ni casi nada.
Entonces, recuerdo, pareces muy lejos a la playa de la carretera. Ahora es, bueno, es otra Cuando cosa. llegamos en 78 con mi familia por coche, ya estacionar en este lugar. Y lo que era la casa grande. Y hay palancas, hay sobre la mangle. Hay un caminito con unas vigas así sobre el mangle, unas tablas, Maderas que... para poder llegar a la playa, porque antes todo ¿Ya eso estaba, había mangle. ya estaba el muelle? Pero llega Sí, el muelle estaba a 4 cuadras de distancia. Bueno, entonces hay una pasilla de mi coche. Aquí se bajan más de ahora, pero es mangle. Entonces hay los tablones para llegar y llegamos a la casa de Huacho en a casi medio centro, atrás de de este edificio. Hay un cenote atrás de aquí. Él utilizar por su agua, pero más o menos llegamos aquí, más adentro, pero está la casa de Huacho. Y él tiene este terreno hasta este edificio grande. Tiene este terreno al centro y después consigue la terreno junto hasta el mar. Pero en 78 él solo tiene su casa. Pero en los siguientes años ya construye algunos bungalows, cabañas aquí atrás, a orilla de cenote, atrás de su casa. Y más siguiente, él construye más de cabañas y su tienda de bucear está a frente de playa. Y trabajamos con él y Pecas en el trabajo de bucear, a bailar, a snorkelear, a pescar, cualquiera de los turistas ya lo hacemos. Por las cosas de mar, es la única tienda de buceo en playa y es la única facilidad para turistas. También estuvo Eduardo López, un muchacho francés que llegó a vivir a playa, le decíamos el Lobo. Él y Greg juntos hicimos muchas aventuras de playa con la primera tienda de buceo. Entonces, las familias viven allá y Huacho tiene su terreno en la 6. En la 8. En la 8 y la playa. 8 a la playa. Bueno, no a la playa primero. Él consigue la resta después. Fue muy agradable la experiencia porque inmediatamente solicité al delegado de la población, que en esa época era Jacinto, un pedacito de terreno para poder fomentar el turismo. Le platiqué que yo iba a traer el turismo de Cozumel y que quería hacer unas pequeñas cabañitas y una escuelita de buceo para que empiece a llegar el turismo a Playa del Carmen. Y me dieron una acogida muy calurosa, me llevó a la playa de una manera muy casual y me dijo, bueno, escoge un terreno. Y caminando en la playa pusimos un zapato en la playa y un pedazo de plástico y marcamos una parte de lo que después construí ahí mi casita y mi tendita de buceo, lo que ahora sería la calle 8. Claro que en esas épocas era a 8 cuadras de la iglesia, inclusive ellos me dijeron,
¿por qué no lo agarras aquí más cerca? Y yo le dije, no, ahí está bien. Siempre te ha gustado vivir lejos. Exacto, ¿no? para estar un poco más retirado de lo que yo pensaba en el futuro, va a estar muy lleno. Ya llegar a la calle 8 ya era muy lejos, ¿no? Inclusive en esa época los pocos turistas tenían que ir con su lámpara de mano. Les advertía a la gente del pueblo, si va a quedarse con los guachos, lleve su lámpara, no salga de noche. Hay culebras, hay animales y no había calle, la Quinta Avenida era selva. Nada más habían 200 metros de la iglesia, donde vivía, a 100 metros vivía don Guacho Rodríguez, enfrente a don Fernando Quiam, que era una pequeña tiendita, donde bajaba hasta las ruinas. Y de ese lado vivía un muchacho de Mérida que me ayudó mucho, que él ya vivía ahí cuando llegué, que se llama, es de apellido Millet, Jorge Millet. Tenía su pequeña casita frente a las ruinas, que más adelante yo y él convertimos en un camping. Fue el primer camping que hubo en Playa del Carmen, para darle acceso a todos los mochileros, no todos los turistas que no tenían mucho dinero para tener su camper grande, porque no habían hoteles en playa, nada más Posada Lili, que fue el primero, y el Hotel Molcas, pues pasaron muchos años después que se construyó, ya después que hicieron el muelle de cemento. Se les daba su terreno, que les decían que se queden y que lo primero que tienen que hacer es su casita. Le estamos dando un terreno, que hagan su casita, que lo limpien bien el terreno. No importaba de dónde vinieran. No importaba, aquí lo que llegaba era bienvenido. Eran generosos, los países eran generosos grandemente, o sea, no tenían recelo. No, que no teníamos recelo, no teníamos nada. Esto nosotros nos gustaba tener mucha amistad con los de fuera, tener mucha amistad con los de fuera y ellos también. El terreno, yo estaba como delegado municipal. ¿Fue también comisario, no? ¿Después o antes? Bueno, no, más bien ya, eso ya después cuando ya se le... No, antes. No fui comisario, fui el tesorero, yo me iba a la lana. ¿Cómo vendían los terrenos? Bueno, les decía, ocúpenlos, pero no había nada, no se vendía, no, nosotros le damos un papel, un documento como posición de ese terreno. Y no se vendía, si ellos nos querían regalar algo, se nos daban, ¿no? Pero no se les cobraba. Imagínate, llegabas y te decía don Jacinto, ¿te vas a quedar? Sí. Bueno, mira, allá adelantito donde está Marina, por allá, te agarras 50 metros y ahí te quedas. Así. Pero con estos documentos, ya recuerdo de que con estos documentos se lleva a Chetumal y se presentar y tarda mucho, pero poco a poco llegan las escrituras. Las escrituras. ¿La reforma agraria? No, era fondo legal. Okay. No, pues ya cuando les daban los papeles a ellos, nosotros se nos quedaba una copia. Después ya vino a Castro y ya le di las cajas de todos los terrenos que ya tenía dado y los llevó a Chetumal y comenzaron a checar cómo estaban, si lo estaban viviendo o no lo estaban viviendo, el que lo estaba viviendo pasaba, el que estaba abandonado no pasaba y así, y todos los que estaban viviendo pues les dieron con el tiempo su ¿cómo se llama? Sí, sus escrituras. Y una cosa recuerdo de que la día practicar con Guacho y practicamos para empezar la bar Sailorman Pub. Es más adentro, pero eso es como hacemos. Ok, quiero la esquina aquí y la esquina aquí. Y eso es como sigue los metros. Es 1, 2, 3 metros, 4 metros. Yo creo es 5 metros por 5 metros, algo así. Y la bar dice, ok, queremos empezar aquí y hacemos así, con una curva y a la fin. Ok, esa es la bar, esa es la cocina atrás. Lo mismo, hacemos con los pies, la plan de arquitecto. Y en serio, la próxima día
llega la Palaperros a empezar la construcción. Realmente era gente que venía a la aventura, ¿no? Pues venía preparado con mochilas y todo. Pero es que yo creo que el concepto de mochileros es un poco más, ¿no? Más completo. Cuando habla uno de mochileros, dicen, no, pues hablas de gente que no tiene dinero para pagar. Sí, mucho se ha conceptualizado como hippies o exactamente, sí. Son estos arquetipos, ¿no? Pero mochileros hay diferentes. Sí, por ejemplo, él vino como mochilero, pero no es hippie ni pobre. Entonces, traía una mochila pero llena de dinero. Ojalá. Y luego el problema fue para correrlos, ya no se querían, ¿no? Pero mucha gente se empezaba a establecer, ¿no? Digamos que... Pues sí, en esa época el concepto turismo no existía mucho, ¿no? Nadie quería tener terrenos ni nada. Ya los extranjeros sí empezaron el problema ese de los terrenos. Empezaron a ponerle precio a la tierra. Playa del Carmen, yo compré un terreno en Playa del Carmen entre la Quinta y la 10, en la calle 2 Norte. Un terreno de 60 por 40, me costó 5,000 pesos. ¿Ya estaba Jacinto en ese tiempo? Sí, Jacinto era el el delegado. Ya estaba como el delegado. Sí, el delegado. Sí. Luego la casita que compré yo, esa casita en 3,000 pesos se la vendí a tu hermana al día. Ajá. En $20,000. Sí, eran 160,000 pesos. ¿Te acuerdas? Sí. Eso fue como en el 82, como no había turismo para la tienda de buceo, yo me tuve que ir unos años a bucear al Pacífico Mexicano, a Careyes. 4 años estuve allá. Y le vendí la casita donde ahorita está la escalera para subir a Plaza Caracol, el corazón, o como se llame, la escalera eléctrica. Ahí era mi casa, esa casa se la vendí a la hermana de... A mi hermana, sí. A la hermana de Felipe. Sí. Que está en Juárez y como 15 o 20 por allá. Ahí era la delegación, porque Playa del Carmen era una delegación del municipio de Cozumel. Exacto. Entonces ahí te llenaban un papel, en una máquina de escribir, donde decía, el ciudadano fulanito viene y pide que por favor le demos en posesión la propiedad escrita, y ponían 25 metros a la Quinta Avenida, 50 metros para allá, en la primera página, y ahí mismo abajo te ponían respuesta a la petición del ciudadano, no sé qué, le otorgamos el terreno, Entonces cualquier terreno si quieres, nada más a aplicar y limpiar. ¿Cuánto pagaban? Nada. O sea, un poco, había que dar un poco, pero eso no se puede salir. Pero era mucho... Nada, no era nada de dinero. Todo el pueblo está ahí, la entrada de Juárez y la vuelta a la Quinta. Y todas las familias viven entre Juárez y la 10, entre la 10, la playa, hasta la 4, a las 6 vivían los PUC. Yo entré como delegado municipal en el 75 y estuve hasta el 84. Entonces yo, pues todos me conocían y como iban viniendo, querían algo, le decían, mira, ve con el delegado municipal, él te puede ayudar con un terreno, si no me lo llevaban, y dicen, mira, este es mi amigo, está en Mérida, pero quiere venir a vivir acá, y yo les decía, si quieren venir a vivir, bienvenidos, yo les voy a dar un terreno y no hay problema, pero tienen que construir, se prometan a construir. Mucha gente le dio los terrenos, se fueron y regresaron 2 o 3 años. En el papel decía que en un año debe estar bien limpio el terreno, bien cercadito y su casita. Pasando el año no existe nada, viene Raimundo, yo se lo doy a Raimundo, porque tú no cumpliste. No queríamos que vaya creciendo Playa. De nada servía que le des un terreno a aquella persona y lo deja ahí. Entonces no estamos creciendo. No. Chiste que vayan de quien la trabaja. Exactamente. ¿Cómo le fue? Es como el sistema de giro, ¿no? Si tiene su propiedad debe limpiar y hacer
algo productivo y a la fin si pueda pide su escritura. Sí, se les da, no, les damos una ocupación, un aporte de ocupación. Ajá, pero ahí le decía que tenían que construir, limpiarlo, cercarlo en un año y vivirlo. Y ya comenzamos a medir las calles y tanto le daba creo que 10 de ancho y ya comenzaban. ¿Cuándo se abre la Quinta Avenida? La Quinta Avenida la abrimos en el 76, 77. ¿Quién le pone el nombre? Pues no sé eso. No, yo estaba como delegado y Sí, el ingeniero el que tenía aquí, Alejari, ¿cómo se llamaba? Alejandro Nava. Benjamín. No. Alejandro Nava. Nava, el ingeniero Nava, él vino de Cozumel, él trabajaba en catastro en Cozumel y lo mandaron a organizar aquí la estructura vial de Playa del Carmen y entonces se guió en el mismo sistema de Cozumel para poner las numeraciones de las calles y a la quinta le tocó la quinta. ¿Qué le parecía con eso nuevo? Como empezar ya a vivir las calles. No, la gente estaba muy contenta porque ¿cómo se llama? A la gente los invitamos, si querían una calle, no pavimentada, ¿no? Pero bien nivelada y con material Sascap, quedaba blanca la calle, muy bonita. Y pues nos daban, allí el que pueda nos daban 20 pesos, 50 pesos, 10 pesos, y juntamos para la Quinta Avenida 400 pesos. Con ese dinero me fui a Cozumel a ver al presidente municipal, que era Germán García Padilla, y le dije que pensábamos hacer una calle y se puso a reír. Bueno, está bien, vamos a darle. Pero le digo, tienes que poner el 50%, le digo, vamos a tener el 50%, tú tienes que poner el saldo. No te digo, me dice, ¿ya me embarcaste? Ya me embarcaste. Bueno, Germán, pero es que vamos a tener una calle muy contenta, sí, eso no hay problema. Lleva ese dinero a tesorería y que te den 400 pesos. Esa calle salió con 800 pesos. Fue en el 75, ¿verdad? 75. ¿Qué? 1975. No, como el 76. Okay. Pero la quinta se terminó a las 8. Se terminó. Cuando ustedes llegaron ya estaba... Cuando llego, no, disculpe. ¿Terminaron a las 6? Cuando llega mi cuñado en 76, él construye su casa en la quinta y 12, en la esquina. Él corta con sus hermanos, se corta la quinta desde 8 a la 12 y terminó allá. Y después se mete en la 8 había una pared como de cenote así, donde no se podía pasar por coche. Entonces todos dejaban sus coches ahí y ya caminaban a su casa a las 10 o a las 12, caminábamos en nuestras casas, que era lo más lejos ya en la 14, donde Greg hizo Quinta Mija y después fue Calle Corazón. Eso ya era lejísimo. La selva ya. Pero todo porque había esta pared en la quinta y la 8, pared natural de piedra caliza, que esa nos tardó, entre todos los que teníamos casas allá, contratamos a Tumpi, que era un local de allá, y otras gentes, y ahí rompiendo con mazos la piedra, hasta que se pudo pasar en automóvil para allá. Y interesante porque no hay luz, pero la piedra es todo la Sascap. Y en la fase de luna, la Sascap como refleja la luz de luna, como blanco. Entonces, por las noches de luna, todo se puede socializar y a fiestar y todo. Y cuando no hay luna, ya queda en su casa por la noche. Después
Entonces esa fue como el primer cuadro que se empezó a construir entre la Juárez y la 8. Aquí mismo es el lugar donde aquí era un cenote grandísimo. Suben a nivel allá abajo. Y esa es la fin de Quinta Avenida. Pero llegabas aquí caminando, y cuando llegabas aquí era una pared como a la altura de pescado, más o menos. Pues todo eso, mira, desde donde viene allá la señora, se ha ido levantando la calle. Pero nosotros lo que hicimos nada más fue, como entre 10 personas que teníamos nuestras casas allá, para poder levantarlo aquí para que se pudiera continuar para allá. ¿Y había un cenote en esta área? No, estaba seco, pero era una como... Bueno, hay un cenote por allá. Entonces, ese es porque el sistema de cenotes. Hay un sistema que sigue de la 14 hasta allá. Bueno, continuar, ¿no? Sí, es que de todos lados salen. También donde está Gabriel, allá donde era la Guada, que también es otra bajada. Es un sistema continuo. Y es por eso, por esta subida que tenemos, es que con Gilberto y con los huracanes, el mar nomás hasta ahí llega. Este está la fin de Quinta Avenida hasta mi cuñado Luis. Se ¿Qué corta año más o menos? ¿Ah? Como en el 80. 80 ahí termina. ¿De qué? Que subimos, que hicimos esto. Ah, sí, más me, ya. En 80 se mete, se escapa en la... Tardamos, no sé, a lo mejor 2 años en hacerlo. No fue muy rápido. Y ahí abren camino. Sí, abren camino hasta la 12. La Quinta Avenida nosotros no avanzamos tanto. Nosotros llegamos, creo, a 2, las 4, a las 6 llegamos. Ya después, cuando ya cambié el legado, ya comenzó a trabajar Cozumel. Es cuando ya fue hasta la... Ajá, comenzó a trabajar. Ya, pero yo cuando entregué, yo hice casi como 40 calles. Todas estas, hasta el aeropuerto, bajamos así. Y ¿cómo conseguían el apoyo para que se fuese desarrollando, construir y todo? Pues con la gente de aquí de Playa del Carmen, de los dueños de las calles y Cozumel. Nosotros juntamos el 50% y había un señor que le decían el capaz, era el capataz, pero le decían el capaz. Ajá, pues él nos hacía las calles, era de Ticul, él venía de Ticul. Él tenía gente de Ticul y con eso yo tenía una camionetita en la delegación que me tenía dado el gobierno y con esa acarreamos el material. Hey, kolega, was suchen Sie? Wann? Station? Ven. Tú eres el famosísimo Jimmy. No problem. Amaneciendo. A ver, cuéntanos una cosa. Se habla mucho de playa, ¿Qué pasa en playa? ¿Respecto a qué? Muy bien. Primero que nada, ¿con quién me encuentro, perdón? Con Jaime Ernesto Abreu. El famoso Jimmy No Problem. Jimmy, bueno, nos cuentan muchas historias de Playa del Carmen. Dicen que en Playa del Carmen pasa de todo. ¿Tú qué dirías que pasa en Playa del Carmen? Pues pasan muchas cosas, dependiendo de qué. Si me hablas de política, de la sociedad. No, por favor, nada de política. Del gobierno, Playa del Carmen, el ambiente de playa, la vida de playa, el mundo de playa. ¿Qué del tenemos? mundo de playa, del mundo nocturno de playa. Y del diurno. Por decir, ¿Qué hay? ¿Qué te gusta de aquí? Bueno, pues tiene muchas cosas buenas, ¿no? Entre ellas está el mar y la playa, que es lo único que queda. Y pues tiene muchas cosas malas, como el drenaje.
y pues, tiene pues, sus centros nocturnos que a veces son buenas fiestas y a veces no son tan buenas. Y pues... Llegué en 1984 a Playa del Carmen. ¿Cómo la encontraste? Bueno, ahí está la gran diferencia, ¿no? ¿Cómo la encontré? Pues virginal, hermosísima. Te cautivó. Totalmente, Igual o sea, que cualquiera un que paraíso, viene. Pero un paraíso de veras, no un paraíso artificial, un paraíso natural. Nada artificial, o sea, las construcciones así de concreto pues eran muy pocas y estaban allá en la zona donde empezó el movimiento turístico, cercano al muelle, ¿no? Ahí es donde había algunas construcciones de material y otras cuantas pues en la carretera, en lo que aquel tiempo era la carretera que llegaba hasta el muelle y después se volvió la Avenida Juárez. Yo llegué aquí todavía, todos los 80s y principios de los 90s, todavía se mantuvo ese concepto y esa línea armónica donde privilegiábamos el estilo rústico, tropical, original de Playa del Carmen, y pues donde habíamos hecho acuerdos con las recientes cámaras de comercio, de restauranteros, de hoteleros, los grupos sindicales, los políticos locales, todos nos reuníamos y trabajábamos en conjunto para diseñar y mantener esos proyectos de estilo y de forma de vida de Playa del Carmen. ¿Cuáles eran sus objetivos primordiales? ¿El cuidado, la integración, traer turismo? Desde el momento, el turismo ya estaba viniendo, pero era un turismo de un tipo y después empezó a cambiar conforme empezó a cambiar Playa del Carmen. La idea era mantener el turismo original, que era principalmente europeo, era un turismo que pues les llamaban mochileros, pero no es cierto, realmente es una forma de viajar, pero uno piensa que por mochileros no traen para gastar. Sí traen para gastar, pero gastan diferente. No se van a la discoteca, pero se meten a un restaurante y se zampan su buen vino tinto, ¿verdad? Y como quiera que sea, pues lo que hacen es ver que su dinero les rinda más para conocer más, no gastárselo todo en un antro, como hacen ahora. Entonces, ese turismo sí le interesaba convivir con la comunidad, tener trato con los habitantes, aprender un poquito el español y en algunos casos hasta el maya, y de esa manera se lograba una interrelación que llegaba el momento en que algunos de ellos hasta decían, oye, pues yo me quiero quedar aquí. Y hacían amistad con el pescador y le decían, oye, pues ¿qué? ¿Cómo le hago? Primero pues rentando una cabañita y después, oye, pues te compro un pedacito de terreno para poner mi casita. Y así se fueron quedando muchos extranjeros de esos que había en Playa del Carmen de esa época cuando yo llegué, que algunos ya vivían aquí, ya estaban instalados desde mediados de los 70s o principios de los 70s. Llegaban y les gustaba y se quedaban, trabajaban conmigo, me acompañaban a pescar y generalmente a todos les gustaba el mar, la pesca, y entonces era diario la ida a pescar y ellos diario iban conmigo. Entonces se quedaron, muchos se quedaron. Él, por ejemplo, mira, ya no se regresó. Se regresó un rato, se dio cuenta que aquí era su vida y volvió. ¿Era más nacional? ¿O no, había de todo. Muchos italianos. ¿no? Muchos italianos. Fueron los primeros que llegaron. Sí. ¿De cuál hubo más americanos, italianos? Europeos, más europeos que americanos. Al principio sí. Italianos, los primeros que llegaron y se quedaron fueron los italianos. Pero sí vino gente de alemana y americanos, bastantes también. Pero al mero principio hay muchos fundadores de playa que son de todos los lugares. Sí. Well, por ejemplo, la grupo de nosotros. España, Italia. Lobo Canadá, francés. Sí, Lobo francés. Alemania. Sí, de Bernd y Hilda. Bernd y Hilda. Tú americano y luego Madeline, que ahora está con Chino, y su esposo venían de Canadá. Así es. Y había unos quebecuas también. ¿Pero se quedaban o solo? No, nos quedábamos todos. O sea, todos los que llegamos nos quedamos. Exactamente. O sea, llegaban y ya no se iban. Sí, todos los que llegamos nos quedamos, pues era un paraíso aquello. ¿A dónde te ibas a ir mejor? No había. Yeah. Playa es, cada lugar es cada persona. Ahí es muy particular, personalizado. Y viene la gente, empezó el negocio. Máscaras es de Margarita, es de Suiza,
Su esposa es Walter, es italiano, y después Pierre, francés. Luego Margarita le vendió a Marina. Marina es de DF, ¿eh? Marina es el DF. Pero también estaba italiano. Estaba al lado de donde yo llegué, estaba Pascuale fue el primero que abrió con Felipe Delgado en la 2, en la calle 2 tenían un lugar donde vendían los primeros ceviches de playa. Fue el primer extranjero que abrió un negocio. Pocos, pero gente muy entusiasta, que les gustaba mucho el estilo del pueblo y que creyeron que así iba a ser siempre. Yo también así lo creí. Y entonces le apostaron a ese proyecto, a esas tienditas pues, rústicas, donde sí se vendían artesanías y restaurancitos y los hotelitos y todo era hito, así pequeñito, bonito. Y pues pero entonces Playa del Carmen empezó a hacerse muy famoso, no por las discotecas ni por los grandes hotelotes que no estaban aquí todavía, muy famoso por ese bonito estilo que tenía. Luego empezó a llegar la gente buscando ese estilo y pues poco a poco ya ese estilo como que empezó a desaparecer. ¿Hablas de los 90? De los 90 en adelante empieza el cambio, ¿no? O sea, tuvimos, digamos que en 1988, cuando viene el huracán Gilberto y despedaza la ciudad, pues lejos de tardar en recuperarse, se recuperó muy rápido. Y yo digo que fue como una poda, una jardinería. De repente queda todo así muy bonito, pero rebrota con mucha mayor rapidez. Gilberto, pues aquí lo pasamos. ¿Qué sintió? Pues nada, nosotros como estamos acostumbrados a verlo, varios de estas chamacas comenzaron a ver los ciclones. Pues no nos extraña. Era algo normal. Ándale, era algo normal para nosotros. Porque yo desde niñez, así como de 10 años empezamos a ver los ciclones. Ya tenía la experiencia. Ya, no da miedo, no da como va a querer Dios, así lo vamos a pasar. ¿Lo considera una bendición? Ándale, pues sí. Es parte de la bendición de Dios. Haya o no haya, por nosotros tenemos lo mismo. Es cuando se decide hacer pura casa material. No sé si oyeron decir también la viula. La viula pegó es cuando empezaron a hacer casas materiales. Empieza a crecer. Ya cuando ese Gilberto que dice usted, ya teníamos casas sin material, no se sentía mucho. Pero antes de eso, cuando era puro guano, pues cuando acaba el ciclón, toda la casa tenía. Había que a trabajar otra vez. Volver a hacer todo. Exactamente, así su vida de uno. Pero no les preocupaba tanto. No. Era parte de su naturaleza. Sí.
fue 88. En el 88, no, pues ya tenían pegado otros ciclones acá. ¿Cuál fue el primero que El primero que me abrió los ojos, que fue como en el 64, fue el Viula. ya vivían aquí? Sí, aquí estamos viviendo, estamos en el 64. ¿Cómo se protegió? Pues vinieron unos camiones con soldados y recibieron a la gente y fuimos aquí rumbo a Puerto Juárez y nos llevaron a Valladolid. Yo estaba en Cozumel, pasé el Viula y yo como a los 4 días llegué aquí a playa porque estaba, pues no sabían cómo estaban, tenían que salir primero unas embarcaciones pequeñas a ver cómo estaba y a mí me tocó bajar en Puerto Morelos, pero Puerto Morelos ya no lo conocía, si era Puerto Morelos. Playa del Carmen, no conocía si era Playa del Carmen, ya la ola llegó hasta cerca de la iglesia, ahí llegó la arena y todo. Y Puerto Morelos también, toda la playa los comió, quedaron así altos. Cuando regresó encontró... Pues no había casas, muy pocas casas porque eran de... Pues fíjense que aguantaron más las casas de madera y no de mampostería, porque la mampostería creo que tenía muy poco cemento. Se las llevó. Y esa se las llevó. Y en cambio de madera, no sé, así, las chuecas y todo, pero ahí estaban paraditas. Bueno, el huracán Gilberto fue una catástrofe en playa. Nos entró. ¿Tú vivías ahí? Yo vivía en Playa del Carmen, tenía mis cabañas, mi tienda de buceo, mi restaurancito y bar que se llamaba La Cueva del Pargo, que era muy popular y nos juntábamos todos los primeros pobladores extranjeros que no eran nativos de Playa del Carmen. Me refiero a amigos de otros países y mexicanos también, que poco a poco fuimos acogiendo. Entre ellos hubo un grupo bastante interesante de muchachos de Mérida, que jóvenes llegaron y se volvieron pobladores de playa, hicieron sus propios negocios. Hay un amigo, Guayo Canto, que hizo un restaurante que se llama 100% Natural y un hotelito en La Quinta. Y así como él, varios amigos se establecieron y se fue poblando con un número regular de muchachos yucatecos. ¿Pero cómo fue tu experiencia en el huracán, Gilberto? El huracán fue muy destructivo, destruyó y cambió la fisonomía de playa, y después del huracán mucha gente se fue de playa, entre ellos yo. Fue cuando nos sentimos todos un poco deprimidos al ver que se cayeron la mayoría de las palmeras, nuestras casas. Era como empezar de cero. Toda la gente y los vecinos que vivíamos en el frente perdimos todo, todo se destruyó. Y muchos volvieron a reconstruir, y otros como yo, pues yo me quité de playa, me compré un velero y me fui 10 años de vacaciones para que se me quite el susto del huracán a las islas aquí enfrente del Caribe. Ya después regresé y vine a vivir aquí a Mahahual. ¿Crees que después del huracán empezó el cambio turístico en Playa del Carmen? Es decir, se fueron algunos, pero empezaron a llegar más. Sí, después del 88, muchos de los extranjeros que ya radicaban en playa, teniendo la visión del futuro, compraron propiedades a precios económicos de personas como yo y otros amigos que decidieron irse de playa y consiguieron inversionistas y empezaron a hacer ya más hoteles sobre las ruinas de lo que fueron casas de pescadores o de los primeros pioneros del turismo, entre ellos varios italianos y norteamericanos. Se empezaron a construir ya lo que es ahora los restaurantes modernos y hoteles mucho más modernos. Claro, ya
con la ayuda del gobierno que ya había puesto la luz eléctrica durante Gilberto, y ya la red de luz eléctrica ya estaba hasta la Quinta Avenida, pero la Quinta Avenida terminaba en la calle 8, que es donde yo tenía mi negocio en la playa. Ya lo demás era terracería y ya se estaban empezando a construir pequeños hotelitos. Entre la selva, ¿no? Entre lo que iba a ser la Quinta Avenida, que ya era una brecha. En este caso, ¿cuándo Don Greg construye ahí en su lugar? Bueno, el lugar de Don Greg tiene una historia anterior. Ese lugar, que luego se llamó Quinta Mija, lo construyó una señorita americana, una artista que se llama Cindy Robbins, que era amiga y compañera mía de buceo en Cozumel. Ella, en una visita que me hizo en el año 77 más o menos, le gustó mucho playa y solicitó ese terreno al gobierno. En ese caso estaba Jacinto. Jacinto y todo era local. Ahí te tenían que dar un documento donde te daban ocupación. Exactamente, así comenzaba todo en esa época. Ya luego tú ibas al catastro en Chetumal, en Cozumel, porque éramos municipios de Cozumel. Esta muchacha era una artista gráfica muy buena. En minutos te podía hacer perfectamente con un lápiz un dibujo de una palmera con todos los detalles de una persona, y ella vendía su arte en tiendas en Cozumel. Hizo una casa de piedra muy bonita que vivió y habitó durante varios años. Ya cuando se hizo la Quinta Avenida, Greg le compró el terreno y la casa, y luego con el tiempo Greg construyó lo que es Quinta Mija, fue Quinta Mija. El huracán Silverio fue devastador. ¿Estaba aquí en esta área? Sí, aquí estaba yo aquí estaba. ¿Se quedó? Aquí me quedé, sí, mis hijas estaban pequeñitas. La más pequeña tenía 2 años, la otra tenía 5. Pero sí fue terrible. No quedó un árbol, una hoja en los árboles. Los árboles quedaron troncos nada más, sin ramas y sin hojas. Los que quedaron parados. Pero sí, acabó. Y después, porque no hay sombra. No hay después sombra. Hay calorísimo porque no hay sombra y hay mucho seco. Sí, está terrible porque el viento metió mucha agua del mar, entonces quemó los árboles. Y luego nos quedamos 2 meses sin electricidad. Una cosa interesante con la huracán, hay por los casas, hay una casa está completo, casi no hay muy daños, y la está a nivel, está destruido, y está interesante porque parece la huracán elección de cualquier si quiero a pegar, y está raro, pero sucede. A mí me pasó en el Katrina, igual. Todo lo de alrededor vivimos en la playa, se llevó muro, contención, casa, todo, y mi casa así del hoyo que provocó, de la luz que se llevó, no el impacto. ¿En Katrina? ¿Estamos teniendo un problema? Se llevó todo. Así quedó la playa. Lo que dice Greg es curioso. Cuando yo vi todas las casas en la playa, todas destruidas, ya valió, ya estaba asegurada, pero quién se iba a pagar. Pero después la huracán y después la trama de experiencia, ya hay mucha energía, ahí llega más gente y ya empezó el crecimiento de playa por alguna razón, porque está muy feo después del huracán, pero viene más gente de nunca y más negocios. Con la reconstrucción vino mucho negocio, vino mucha gente de fuera. Yo me dedicaba ya a los bienes raíces cuando el huracán, y después del huracán vino mucha gente, sobre todo del DF,
pensando que iba a comprar muy barato. Y de veras, hay mucha gente se vende. Mucha gente sí, porque mucha gente no salió quiere más de este. y compraron mucha gente barato, otros no tan barato, pero sí vino. Y ahí fue cuando yo creo que empezó. Lo que detonó el desarrollo de Playa del Carmen fue Playa. Eso no cabe en el menor. Su belleza natural, sus playas, hubiera pasado tarde o temprano. Pero cuando ya abrieron ya bien Playa Cal, que lo compró el grupo Citur, Cirec, los Martínez Buitrón y ellos, fue cuando ¡pum! Se vino Playa, cambió totalmente el turismo que venía, al venir los hoteles todo incluido, dejaron de venir cierto tipo de turismo que teníamos nosotros, que era más arraigado a tratar con los locales, a comer en restaurantes locales, a salir a bucear con la gente local. Y fue cuando pues empezó la competencia más grande. Me acuerdo que Buga, que no has tenido chance de verlo, pero lo conocemos todos, y Tineo entre ellos, un servidor y yo, decíamos, nos vamos a juntar porque nunca vamos a permitir que entren las franquicias a Playa del Carmen. Nosotros jurábamos que nunca iba a haber un McDonald's y que nunca iba a haber Y en los 90 empezó la sociedad de hoteles y ya empezamos con 12 miembros. Martha Beard Ramírez. Martha Beard está presidente de la asociación y de Limones y ya platicamos mucho y estoy encargo la ambiance de Quinta Avenida y ya escribe por las alturas de construcción. Digo, no queremos franquicia y hacen y presentan todo a la municipal. Pero de veras respecto de dinero más la ambición fue grande. ¿Cómo fue tu experiencia al ya establecerte en Playa? Es decir, ¿qué buscabas de Playa? ¿Qué encontraste de Playa? Cumplió mis expectativas. Yo sabía que era un lugar para crecer, un lugar para traerse a la familia. Estaba seguro, era un lugar muy seguro, había de todo. Y bueno, fue así, todo el mundo, los que llegamos nos pusimos a trabajar. Estamos platicando en ese momento de gente que se puso a trabajar, gente que conservó su tierra, que le fue muy bien y que le sigue yendo muy bien. Y los que nos pusimos a trabajar, pues afortunadamente nos fue bien. No sé, algunos más que otros. ¿Cuándo abriste la Colote? 90. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cómo era? Pues la primera apertura fue gratis y después ya no regresó ninguno de ellos, pero sí, la verdad es que fue una excelente promoción y nos fue muy bien. ¿Qué tipo de turismo en ese momento? Pues era mochilero y era un poco. Pero mucho local, ¿no? Local, la mayoría local. La clientela era local, los mismos que vivíamos los trabajadores aquí. de Cibec. Ese es un punto en Playa del Carmen, el crecimiento. Ya llega mucha gente de los varios países y siempre dice es una opción de Cancún, porque Cancún creciendo como mucho inversión americano y mucho gran inversión. Playa es cada lugar, es cada persona. Rebrota con mucha mayor rapidez y eso le pasó a Playa del Carmen. Y como también pues la situación política local estaba un poquito tensa porque Cozumel no le daba la atención necesaria a Playa del Carmen, pertenecíamos al municipio de Cozumel, pues también traíamos ahí entre la población un movimiento buscando pues, la autonomía de Playa del Carmen para poder manejar mejor el asunto desde aquí, no tener que ir hasta allá para pagar multas o para cualquier trámite, ¿no? Para sacar permisos o lo que fuera. Entonces, eso trajo consigo que en 1993 pues se lograra la creación del municipio de Solidaridad con Playa del Carmen como cabecera. Y eso fue un gran impulso. En ese momento
pues cambió todo, una estructura local que se encargó de la administración, y fue como una llamada también, oigan, el nuevo Playa del Carmen requiere de gente para el desarrollo de lo que de ahí en adelante se empezó a llamar la Riviera Maya, ¿no? Antes era el corredor turístico Cancún-Tulum. Y ese llamado de gente pues empezó a darle una nueva dimensión a Playa del Carmen. ¿Quiénes fueron los propulsores para que se consolidara el municipio de Solidaridad? Mira, se manejan nombres y la verdad, como cronista, mira, ¿cómo lo puedes? Yo te diría, hay en la plaza una placa donde tiene ahí de mutuo consenso la mayoría de los nombres, la mayoría, pero no yo todos. Te pregunto a ti personalmente, como cuando lo viviste ahí, ¿cómo viste eso? Pues es que sí, había gentes que lanzaban la iniciativa, pero que no sabían cómo transmitirla más allá. Hubo otros que sí supieron, agarraron la bola y la supieron a dónde lanzar, y así se fue creciendo el movimiento. O sea, eran 2 o 3 grupitos independientes los que empezamos a hablar de la necesidad de separarnos de Cozumel. Y pues en unos estaba yo, en otros estaba Miguel Solís, en otros estaba Marciano Toledo, en otros estaba Miguel Santín, gente de Chetumal que vino también a hacer la labor acá, no sé por qué, pero llegó gente de diferentes lados también con la idea de que había que independizar a Playa del Carmen. Y pues coincidió en que había un gobernador o un candidato a gobernador pues que tomaba decisiones bastante radicales. Y él ofreció, si ustedes me apoyan a llegar, pues yo cuando esté allá, lo primero que voy a hacer es apoyarlos para que esto se haga municipio. Y bueno, no tardó ni medio año en que entró a la gobernatura y pum, esto ya estaba hecho municipio. ¿Quién se benefició más, la sociedad o los integrantes de gobierno que entraban a tomar posesión, digamos? Bueno, Playa del Carmen se vio beneficiado porque pues era un requerimiento muy válido. La sociedad estaba cansada de tener que ir a Cozumel para cualquier trámite burocrático, entonces se logró ese propósito, y pues digo, si logras el propósito, pues entonces es un beneficio que estás teniendo, ¿no? Que si se beneficiaron los políticos en medio de esas circunstancias, bueno, tú sabes que México tiene una mala tradición de lo que son los políticos, ¿no? Desgraciadamente, aunque sí hay políticos buenos y honestos, pero ya la imagen del político en México está bastante deteriorada, porque pues de alguna manera esto así ha venido degenerando, ¿no? A nivel nacional, el manejo de la política, si lo comparas con otros países de veras avanzados en cuanto a orden social y eso, pues sí, traemos una conflictiva y un retraso bastante penoso. Entonces, pues no me gusta sacar nombres en ese sentido, no vale la pena, porque es un problema general, no local, y aquí, bueno, aquí se manifiesta pues esa generalidad con los nombres que tú quieras. Yo me abstengo, pero hubiera sido deseable pues que hubiera unos políticos mucho más enérgicos en cuidado de la naturaleza, en ver que se cumplieran los reglamentos que ya existían. El cambio vino ya más, ya te diré, con un poquito más de problemas. Pero el que nos trajo más problemas fue la Colosio. Con la invasión. Porque ahí se vino a esconder gente, ya saben, de todos, no importa de todos lados, ¿no? Sino de todas las cárceles que iban saliendo, que iban metiendo para allá. ¿Cómo llega eso? Si no se pudo prevenir. No se pudo. Bien, como estaban dando terrenos. Donaldo, ¿cómo se llama de Colosio? Donaldo. Que mataron. Sí. Mataron en Tijuana. Y la cosa es, después, si se mataron, no tiene organización ni cuidar de... Pero Luis entonces, Donaldo Colosio creo que no tiene que ver en esta invasión, o sea, es el nombre que se le da. O sea, sí. Luis Donaldo Colosio es como solo una figura. Una figura es el nombre nomás de él. Digo, hay muchas colonias Luis Donaldo Colosio en México. Ya pero... viene de todos lados, porque la trenos está para casi gratis.
Si llega y toma su lona y ya tiene su terreno. Sí, yo llegué en los 90 y pues la llamábamos la polvosia, ¿no? Porque Ajá, la polvosia le decían. No había nada por sí, ahí. era pura tierra, las calles y todo, cuando venía el aire, no veía cómo levantaba el polvo para arriba. Pero te digo que allí los problemas allí estaban. Pero cuando comenzaron a meter luz, porque estaba muy oscuro, una vez comenzaron a meter luz, abriendo calles y todo, toda esa gente que estaba allá y se venían a esconder, ya comenzaron a migrar. No se pudo parar. Ya. Sigue siendo una de las colonias más irregulares de Playa del Carmen hasta la fecha. Y la más grande, dicen, de todo. Sí, cuando vino la invasión, automáticamente se duplicó la población de Playa del Carmen, así en el primer año. Y siguió creciendo. O sea, el crecimiento que iba de la playa, de la gente que viene a invertir, cambió hacia... Y había un ritmo y ese ritmo de repente, ¡pum!, se rebasó tremendamente con la invasión esa. En Playa del Carmen no podía crecer mucho porque estaba limitado por un lado Playa del Carmen y por otro lado estos terrenos particulares que no querían negociar, que se pudieran vender para que hubiera más espacio para vivir. Entonces pues vino la invasión. Es que, ¿cómo se llama? Ese terreno de invasión esa era fondo legal. Pero este amigo, Rangel Castelazo, que cada uno de los jefes ahí era su compadre y todo, y como fondo legal, agarró y se lo dieron todo. ¿Era en la época de Villanueva? La invasión, sí. La invasión sí, pero antes ya se lo tenían dado a Castelazo, entonces por eso ya no podíamos crecer para allá, porque ya se lo tenían dado a él. Pero Villanueva entonces él lo tenía muy completos y se metió y le dijo a la gente, buscó dos cabezas que estaban ellos locos, los metió allá, a darle, y llegando de México tuvo una junta que ya, Colosio, que le metan porque yo doy la orden. No hay problema, metan, duro. Eso cambió a Playa totalmente. Sí, cambió. Su estilo, su forma, su crecimiento. Pues esa época, como estamos niñitos, puro jugar. Ajá. Playa del Carmen no hay nada más. No hay nomás mis primos vivían, toda la capilla esa. Allá vivía la gente, no hay más gente. ¿Lo quería así? No. Nosotros estábamos contentos con lo que teníamos aquí, este frente de playa a la carretera. Con eso estábamos contentos, frescas. Pero, ni modo. Un crecimiento a una ciudad, a un pueblo, a una ciudad, tiene que haber de todo. Yo creo que esa gente fueron los que menos se imaginaron el boom de Playa del Carmen. Yo los conocí cuando llegué y eran pescadores, todos pescadores y agricultores. Y vivían al día, vivían felices, contentos. Y empezó esto. Y ahora pues los pocos que quedan como Jacinto, pues ya son gente que tiene dinero, ya no son pobres más. Cuando a los principios de Playa del Carmen, tú podías caminar toda la Quinta Avenida y oías la novela de Calimán conforme ibas caminando por toda la Quinta Avenida, porque todas las casas lo estaban oyendo. Y ahora con ustedes en el papel de Calimán, el mismo Calimán, y todo el mundo dejaba de hacer lo que estaba haciendo y se ponía a oír a Calimán. Y no pasa ni una persona sin salud. Sí. Buenos días,
buenas tardes, ¿cómo estás? No pasa ni un persona, ni un lado. Es como... No había basura. ¿Cómo ve todos estos fraccionamientos nuevos que están saliendo más y más y más y más? Yo creo que deberían de controlarlo un poco más, o sea, frenarlo, porque yo no sé dónde vamos a llegar, pero si pensamos en que estamos impactando al medio ambiente, de una forma o de otra, afectamos el medio ambiente. Todos los residuos, todos los recursos naturales que necesitamos para vivir van a escasear. Entonces, de ahí empieza la contaminación. 4 o 5 años después del huracán, regresé a Playa a pasear y vi que ya había muchas nuevas construcciones y que realmente se había ya detonado el desarrollo urbano de Playa del Carmen. ¿Qué sentiste cuando fuiste? Pues un poco de depresión porque muchas de las áreas verdes, bonitas, ya estaban siendo demolidas y más concreto, más cemento. Ya estaba casi perdiendo su atractivo natural, que es lo que atraía, que básicamente fue lo que nos llamó la atención y nos atrajo a vivir ese lugar. Bueno, a la gente que nos gusta la naturaleza. El momento más bonito de su vida aquí en Playa. Pues lo más bonito cuando de veras no había gente que no matan a uno, que no te quitan tu dinero, que no te entran a robar en tu casa. Es el más vida, más tranquila. En cambio, hoy es que tal persona, un ladrón aquí, anda saltando las casas, anda esto. Eso no lo oye uno bien, da miedo hasta da miedo hasta para que salgas a ir a otro lado, porque andan robando, desean a uno y entran a robar. Ajá. ¿Cuál ha sido el momento más triste? Ay, sí, es eso. Pero ni modo, hay que conformar con la vida que Dios dio. Creo que eso tal vez Dios lo diseñó así tiene que ser, creo yo, quién sabe, no se puede. ¿Quieres?